Amigos de BPI TV, nosotros hacemos el presente contacto de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional para conversar con su presidente, escuchar parte de lo que es el balance de esta gira internacional que han emprendido por diferentes organizaciones. El diputado Luis Florido tiene la palabra. Sí, bueno, buenos días a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la rueda de prensa. La primera noticia que quiero informar es que Luis Florido está en Venezuela, que no se quedó afuera. Que el régimen tiene la costumbre de intentar amedrentar y asustar al liderazgo político, y razones tiene todo lo que es la dirigencia política opositora de temer a un régimen que ya tiene, por ejemplo, al líder de mi partido, Leopoldo López, con más de 4 años preso, a más de 380 presos políticos que siguen hoy en nuestras cárceles. Nosotros, después que hicimos una sesión de la Comisión de Política Exterior que denominamos Fuerza Venezolano, donde vimos la dramática situación de venezolanos que están huyendo, decidimos constatar in situ la situación que viven tantos compatriotas. Por eso hicimos esta gira que se denominó Fuerza Venezolanos, en la que recorrimos 13 ciudades, en las que visitamos refugios, tuvimos testimonios de todo tipo de ciudadanos de nuestro país y revisamos las condiciones migratorias. Hemos tenido de parte de los testimonios de muchos venezolanos afuera que da tristeza ver cómo venezolanos están en refugio, gente que era de clase media, periodistas, ingenieros, médicos en refugios, imposibilitados porque los países no están adaptados a que lleguen millones de ciudadanos, como está ocurriendo en nuestro país. Vimos la dramática situación, por supuesto, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Brasil, pero también la vimos en México, en los Estados Unidos, en Panamá. Hay un testimonio que resume lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo hablé con María, la madre de John, un niño de 4 años en Colombia, en Cúcuta. Y le dije, ¿cuántos días tienes acá? Me dijo, 4 días. Y le pregunté, ¿por qué te viniste? Me dijo, porque mi hijo tiene leucemia. Y cuando ya se habían muerto 10 de sus compañeritos, decidí emigrar. Lo que sería un escándalo para cualquier parte del mundo, en Venezuela se ha convertido en la normalidad, que muera gente por falta de alimentos y medicamentos. Y allí está la principal incentivo para los venezolanos emigrar. Venezolanos que no tienen oportunidades, venezolanos que no tienen empleo, venezolanos que no tienen para sus tratamientos, se han ido a distintas partes del mundo. Revisamos con las autoridades de Chile, por ejemplo, la visa de responsabilidad democrática, la flexibilización para que los venezolanos puedan trabajar. Los venezolanos no están emigrando, ojo, los venezolanos están huyendo. Y cuando hay desplazados de una población, te tocan las normativas de ACNUR del año 51, la fundacional de ACNUR y por supuesto la Carta de Cartagena del año 84, también de ACNUR, pero también la solidaridad de países que encuentran en los venezolanos quienes le dieron toda la solidaridad. Los argentinos reciben con los brazos abiertos a los venezolanos, igual los chilenos, igual en los demás países, en Perú, en Colombia, en Brasil. En Brasil, campos de refugiados, con los que pudimos constatar la situación muy grave. Venezolanos que están presos en ciudades que no pueden moverse porque tienen el pasaporte vencido y no hay consulado que los atienda, no hay gobierno que atienda a los venezolanos. Es por eso que nosotros solicitamos ante el Grupo de Lima, ya esto es una idea que la he hablado con varios de los cancilleres, para que pueda posponerse, es decir, prorrogarse el lapso de duración de los pasaportes venezolanos aún vencidos, por lo menos al año 2019-2020. Eso sería una solución importante para un importante grupo de venezolanos que no tienen identidad. Todavía hay que resolver muchos temas, y esta es responsabilidad del Estado venezolano, del gobierno, que no atiende a los ciudadanos y que los consulados están abandonados porque no les pagan desde hace 6 y 8 meses.
no solo a los cónsules, sino al personal que tienen fuera del país. Pero hay muchos venezolanos que no tienen identidad, que no tienen pasaporte, que no tienen cédula, que no tienen cómo, no existen a efectos de los países. Y es por eso que tenemos, ante el Grupo de Lima, que buscar la aprobación de esta extensión. Esperamos que para el 14 de mayo, cuando se produzca la reunión en México, nos puedan dar la buena noticia a muchos venezolanos de esta prórroga. Yo, por otra parte, quiero responder al señor del programa de los miércoles, quien, por cierto, hizo la aseveración de que nosotros vamos a hablar mal de Venezuela. No, señor, nosotros no vamos a hablar mal de Venezuela. Lo que habla mal de Venezuela es que hayan salido huyendo más de 4 millones de venezolanos por la frontera por falta de alimentos y medicamentos. Lo que habla mal de Venezuela es que ustedes se hayan robado 350.000 millones de dólares y los venezolanos hoy no tienen cómo pagar una buseta en 50.000 bolívares diarios. Lo que habla mal de Venezuela es el hambre que está pasando los venezolanos y que hoy, lamentablemente, por un régimen que conculcó derechos, no tienen cómo sobrevivir adecuadamente. Lo que habla mal de Venezuela es la cúpula corrupta que le conculcó los derechos políticos a los venezolanos, por lo cual no tenemos una verdadera elección para el 20 de mayo. Lo que habla mal de Venezuela es liderazgo como el señor del programa de los miércoles, que quién sabe cuáles son los recursos, de qué vive, cuáles son los bienes de fortuna, que yo creo que debería explicárselo al país, porque nadie de esa cúpula corrupta responde qué pasó con los 350.000 millones de dólares. ¿Dónde están los reales de los venezolanos por lo cual los venezolanos están pasando hambre? ¿Dónde están los reales de los venezolanos por lo cual no hay medicamentos ni alimentos? ¿Dónde están los reales de los venezolanos por los cuales niños como John no tienen oportunidad de curar su leucemia en Venezuela? ¿Dónde están los reales de los venezolanos que claman por tener oportunidades en un país y las han ido a buscar en otros países, como el caso de Argentina, donde según las autoridades hay más de 480.000 venezolanos que han ido a buscar oportunidades en ese país? Y también quiero contestarle a este que dice que hay traidores a la patria. Los únicos traidores a la patria son ustedes por todo lo expuesto. Son los únicos traidores a la patria. Nosotros sencillamente vamos a los países a buscar solidaridad para los venezolanos, a buscar que les abran las puertas, a que se comprenda que la xenofobia no ayuda en casos donde se produzca esta. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el mundo. Nosotros no pedimos nunca, jamás, una sanción contra nuestro país, porque sabemos que de allí se derivan las arepas que les llegan a los venezolanos. Pero es que aquí no han sancionado a Venezuela, aquí han sancionado a líderes corruptos de esa cúpula corrupta que ustedes controlan y que ustedes dirigen. Y ya basta de amenaza. Señor del programa de los miércoles, en primer lugar, yo no tengo empresas que usted pueda confiscar ni quitarme, porque antes de ser diputado las vendí todas. Pero usted sabe que yo las vendí, igual le mandó a esas empresas el CENIAT 4 veces el año pasado, porque como fueron mías, entonces usted las mandó a cerrar. El país no es suyo, Venezuela no es suya. Venezuela es de los venezolanos y los venezolanos vamos a recuperar nuestro país. Y usted no es quien para decirnos qué hacemos y qué no hacemos. Así que el balance de la gira es que hay más de 4 millones de venezolanos en el exterior, que lamentablemente muchos están viviendo en situaciones muy difíciles, que no es fácil emigrar, ojo, y este mensaje tiene que ir a todos. Si bien es cierto que es preferible emigrar al sur, eso es cierto, no todo el mundo tiene oportunidades, no todo el mundo la pasa bien, y a no todo el mundo le sobra dinero para mandar a Venezuela, como es el objetivo de muchos de los que emigran. No es fácil emigrar. Sabemos que la situación en Venezuela no es fácil tampoco, pero este mensaje quiero que le llegue a tantos jóvenes que están pensando, están haciendo planes y que quizás se consigan con lo que hemos visto de muchos venezolanos que terminan estando en refugio. Es lamentable la situación de los venezolanos, pero es reversible. Y es reversible en la medida en que los venezolanos nos mantengamos juntos, en pie de lucha, unidos, con una política clara que nos conduzca al cambio político en Venezuela. Por eso nosotros
desde la Asamblea Nacional seguiremos luchando por la diáspora venezolana, seguiremos luchando por los migrantes, seguiremos luchando por aquellos a quienes le quitaron derechos, pero que los van a recuperar. Venezuela no es de ustedes, Venezuela es de nosotros, de los venezolanos, de los que amamos esta patria, de los que queremos esta tierra. Y de aquí no nos movemos, de Venezuela no nos vamos, de Venezuela nos quedamos los venezolanos. Y ese mensaje tiene que llegarle muy claro a la cúpula corrupta del gobierno. ¿Cómo va a ser esa solicitud de ustedes, la formalización del Grupo de Lima? ¿Cómo, digamos, va a ser la instrumentación de la expedición de esos pasaportes para que los venezolanos que están en el exterior, que están teniendo información de Venezuela, sepan cómo se pueden mover en el sistema migratorio? Sí, esa solicitud se hizo, digamos, se habló primero con cada canciller. Yo espero que mañana desde la Asamblea Nacional e incluso el miércoles de la Comisión de Política Exterior podamos enviar cartas para que se especifique muy bien qué es lo que debe estar escrito en el documento del Grupo de Lima y cómo nos beneficia, cómo nos puede ayudar eso. Incluso eso puede dar pie, lo quiero decir, para que la Asamblea Nacional incluso pueda emitir en algún momento hasta sus propios instrumentos de viaje, como ha ocurrido en otros casos. Me contaba el vicecanciller de México que él es del estado de Jalisco y en una oportunidad el estado de Jalisco emitió sus propios pasaportes. Así que ante la crisis migratoria, la crisis de identidad, tenemos que buscar salidas y soluciones innovadoras que le lleven soluciones a los venezolanos. ¿Esto también se piensa hacer con otros grupos de países, con otras naciones? Porque el Grupo de Lima no está conformado por 90, sino por una serie de países muy concretos. ¿Se piensa llevar esta propuesta a otras naciones, a otros grupos? Sí, de hecho, en la última reunión que tuvimos del Parlamérica, los diputados que representamos al Parlamento venezolano tuvimos la oportunidad de hablar con parlamentarios de otras partes que no conforman el Grupo de Lima y les planteamos esto. Incluso en la gira, parte de la gira, yo estuve en los Estados Unidos y también lo planteé. Y planteé dos temas que para mí son preocupantes. El tema migratorio en los Estados Unidos, que por cierto se ha vuelto muy restrictivo para los venezolanos. Y en segundo lugar, por supuesto, este tema de que se puede extender la decisión del Grupo de Lima a estos países. Incluso a la Unión Europea, en su momento le presentaremos esta propuesta que esperamos primero se aborde en el Grupo de Lima y luego en otras instancias regionales. Diputado, por otra parte se ha hablado de una posible orden de aprehensión en su contra. Bueno, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo soy un hombre de fe. Yo creo en la Divina Pastora. Y como los que creemos en la Divina Pastora, creemos en los milagros que hace la Divina Pastora. Creemos que la Divina Pastora nos va a sacar de este trance a todos los venezolanos. Y que con la fe, pero también con la lucha y la convicción de los venezolanos, vamos a salir de esto. ¿Qué puede importar? ¿Qué es lo que máximo que me puede hacer el gobierno? ¿Meterme preso? Eso sinceramente para mí es lo menos importante. Desde que yo quedé electo como diputado sabía a qué me exponía, sabía cuáles eran mis responsabilidades. Yo he cumplido con mis responsabilidades con patriotismo, he cumplido con mis responsabilidades con alto sentido del honor, de la ética, y he cumplido con mis responsabilidades sobre todo entendiendo a qué me expongo en este caso. Cuando me tocó ir al proceso de negociación, muy criticado por muchos sectores, lo hice con convicción y con patriotismo. En esta oportunidad, que los líderes de la Unidad Democrática tenemos persecución porque no hacemos lo que el gobierno quiere. Y el problema es ese, el gobierno quiere que nosotros hagamos lo que ellos quieran. Pues no, aquí hay dignidad, aquí hay coraje, aquí hay valentía, aquí hay entrega, aquí hay patriotismo, aquí hay compromiso. Diputado, estamos a 13 días del proceso electoral convocado por la oficialista Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Vemos a una oposición dividida, vemos a un Henry Falcón en campaña electoral. ¿Cuál es su opinión sobre eso, diputado? Mi opinión es la misma que le expresé a los cancilleres. En Venezuela no se está dando un proceso electoral igualitario, con condiciones equilibradas. De hecho, los partidos que conforman la mesa de la Unidad Democrática, los principales partidos, están anulados. La mesa de la Unidad Democrática está anulada. Los principales líderes de la oposición están anulados. Así que no podemos considerar que esto es una elección. Esto es otra cosa, pero no es una elección. En una elección usted elige. En una elección usted decide por quién vota.
Yo, por ejemplo, que soy de Voluntad Popular, yo no tengo mi tarjeta allí. Los que son de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, los que creen en la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, cuando tú le dices a los cancilleres, mira, los partidos que incluso participamos en el proceso de negociación de República Dominicana, todos fueron anulados, ¿no? Todos fueron anulados. Eso les hace ver a ustedes lo que estamos viviendo en Venezuela. ¿Cómo se llama eso? Y te dicen, te responden inmediatamente, dictadura. Es una dictadura. Pues bueno, en Venezuela tenemos un régimen dictatorial que no ha entendido que le llegó su tiempo de cambio, le llegó su tiempo de ceder el poder. Si eso es lo normal en cualquier país del mundo, que usted le entregue el poder a otro y después intente regresar a él. Pero no, se quieren quedar en el poder para siempre y los venezolanos no lo vamos a permitir. Falcón, sobre Falcón, el candidato Henry Falcón, ¿qué opina de él? ¿Él sí cree en el proceso? No, bueno, la opinión es la misma que te vertí. Le diría esta opinión en persona. Recuérdense que es de mi estado, yo fui electo como diputado de mi estado, yo competí contra él en las elecciones primarias a gobernador, casi le gano. Pero más allá de eso, el tema es que la misma posición que le expresé a los cancilleres se la podría expresar a él. Y que yo creo que el mejor aporte que él podría hacer es que en conjunto, incluso con la Mesa de la Unidad Democrática, él pudiera renunciar y que eso permitiera unificar a toda la oposición democrática en una política que es buscar condiciones electorales, que aquí de lo que se trata es eso, no de que él no tenga derecho a ser candidato, porque él lo tiene, él tiene derecho a ser candidato, pero primero tenemos que buscar las condiciones electorales que nos permitan después tener un candidato y ganar eventualmente la elección. Diputado, en relación a las denuncias que vino haciendo desde la cuenta, de hecho, de Twitter de Voluntad Popular y varios miembros del partido con respecto a una información sobre un supuesto trato entre Nicolás Maduro y Henry Falcón para que él pase a ser el vicepresidente de la República después del 20 de mayo. Mira, yo sobre eso la verdad es que no quiero generar una opinión. Ustedes conocen que yo soy un líder político que en este momento está hablando en nombre de la Asamblea Nacional y que creo que lo ideal es que nosotros mantengamos el nivel del debate. La invitación es la que yo acabo de hacer. Creo que lo que le conviene al país, creo que lo que le conviene a la lucha, a esta lucha, es de que todos nos unifiquemos en una política de construir condiciones electorales, que no existen hoy, pero que podemos tenerlas. Diputado, en su gira usted, además de tratar la situación de la migración venezolana, también discutió con los cancilleres la situación electoral, las condiciones. En esta recta final hacia las elecciones, ¿qué acciones se podría esperar de la comunidad internacional, de la comunidad latinoamericana para intentar que se mejoren las condiciones y que se pueda, no el 20 de mayo, pero en el futuro pueda haber una elección con todas las condiciones necesarias para que sea democrática? ¿Y qué se podría esperar de la declaración que va a ofrecer esta tarde Mike Pence, el secretario de Estado, ante la OEA? Sobre lo segundo no tengo idea, hay que preguntarle al vicepresidente de los Estados Unidos, que es el que va en definitiva a hablar, pero creo que la intención es visibilizar mucho más la situación venezolana. ¿Y qué esperamos de los cancilleres y de la comunidad internacional de cara a lo del 20 de mayo? Bueno, que mantengan su posición. Creo que van a venir cada día con mayor fuerza estas acciones por parte de la comunidad internacional que tienden a recordarle al régimen de Nicolás Maduro que es necesario construir un camino para una salida en Venezuela, que no va a tener la posibilidad, que no vaya a pensar que es que va a ganar las elecciones del 20 de mayo y después va a reconstruir sus relaciones con la comunidad internacional. Eso no está planteado, eso no es viable. Entonces su gobierno no va a ser viable. Como su gobierno no es viable, lo mejor es que en este momento busque la salida más honorable, que es buscar unas condiciones electorales para todos, que nos permitan a todos participar y que de esa forma la comunidad internacional avale el proceso electoral, que eso hoy no está ocurriendo. Diputado, cuando dice que no será viable, ¿podríamos esperar entonces más sanciones internacionales a funcionarios del gobierno de Maduro? Bueno, yo no soy quien para anunciar eso, porque, reitero, nuestra gira que estuvo basada en el tema migratorio se orientaba hacia otra parte, pero haciendo lectura política no es difícil llegar a la conclusión de lo que tú planteas. Y yo creo que los países van a continuar con la presión, por lo menos fue lo que nos dijeron
con los cancilleres, con los diputados, con los senadores, con los funcionarios con que nos reunimos y dijeron que iban a mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo para que se abra la democracia. Es que mira, es que si no fuera Maduro y fuera otro, fuera Pedro, Juan, nosotros no podemos permitir prácticas antidemocráticas en la región. La región hace años había superado esto. Y entonces estamos volviendo a lo que fue el Chile de Pinochet, pero sin un militar al frente. En este caso es un civil, pero con las mismas prácticas de Pinochet. Los instrumentos que se podría plantear la Asamblea sería una suerte de pasaporte paralelo, ¿lo podemos llamar así? ¿Cómo lo llamaría? Lo que está planteado, Vanessa, en primer lugar, es la extensión de los pasaportes actuales en el tiempo de duración. Y lo otro que nosotros le estamos planteando a la comunidad internacional es la posibilidad de que los diputados tengamos identidad. Es que ni siquiera los diputados tienen identidad. Ese sería un primer paso que nos permitiría construir una posibilidad real para tener una alternativa identificatoria en Venezuela. ¿Cómo evalúa usted esta crisis en la que ha estado atravesando la fracción de la Mesa de la Unidad de la Asamblea Nacional las últimas 3 semanas, en las que ya se han desvinculado de la fracción al menos 8 diputados, uno de ellos presidente de un partido, bueno, como serían ya 9 diputados principales que se han desvinculado de la fracción de la Mesa de la Unidad? ¿Cómo es la situación interna de la fracción en este momento? Bueno, la situación interna yo la resumo en los 105 votos que obtuvo el avance en lo que es el juicio político contra Nicolás Maduro. Ahí estuvo toda la fracción de la unidad unificada votando y además con un discurso muy coherente todo. Las dinámicas internas, si van a una fracción o a otra, eso es normal en democracia y ojalá que siga ocurriendo, porque eso lo que nos hace ver es que esto es una asamblea viva, una asamblea que no está muerta, está viva, vivita y coleando. El contexto internacional, ¿cómo ven este juicio del mérito? ¿Ah? El contexto internacional, ¿cómo ven este juicio del mérito? Por parte del Chile, ¿no es viable o como no son meramente políticas? Mira, reitero que la gira principalmente que yo desarrollé tuvo una dinámica y una temática que es el tema migratorio, que es el mejoramiento de las condiciones de los venezolanos en el exterior, y no entramos en Honduras, es decir, no nos dividimos en tantos temas, ¿no? Porque evidentemente que esa es una dinámica interna primero venezolana, de los diputados de Venezuela, del Tribunal Supremo, en este caso de los magistrados que están en el exilio, y por supuesto esa dinámica tenemos que mantenerla en primer lugar nosotros para tener un plan de acción con respecto a eso, para tener decisiones de parte de la Asamblea Nacional como cuerpo y que permitan después explicar a la comunidad internacional lo que se está haciendo. ¿Sí? Informó a la opinión pública que el proceso de deslicenciamiento continuaba y le volvía a lanzar la pelota a la Asamblea Nacional y le decía, bueno, ahora la Asamblea Nacional tiene que hacer cumplir lo que dice la Constitución para llenar el vacío constitucional, ya que Nicolás Maduro no es presidente. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Eso se ha discutido en la fracción de Voluntad Popular. ¿Cuál es su posición frente a esto? Es una pregunta que hay que hacerle a la directiva del Parlamento, que se expresará sobre esa materia, imagino, en las próximas horas. Y yo soy parte de un cuerpo, y como soy parte de un cuerpo, soy disciplinado a lo que decida el cuerpo. No, estamos en el debate sobre esa materia, cuál es la forma de abordar estos temas, cuál es la forma adecuada, inteligente, patriótica, y por supuesto con la responsabilidad que siempre hemos tenido como diputados. Muchas gracias a todos. Gracias. Parte de las consideraciones que tiene el diputado Luis Florido, quien ha asegurado, dando un balance de parte de la gira que ha emprendido por diferentes países, todos receptores de migración venezolana. Ha asegurado que la diáspora asciende a un poco más de 4 millones de venezolanos y que hay refugios que están albergando a venezolanos que están en situación bastante crítica en distintos países de América Latina y el Caribe, también en Europa, y por eso va a solicitar
tanto a la Asamblea Nacional y también ya ha hablado con varios cancilleres, todos integrantes del Grupo de Lima, a que se extienda la vigencia del pasaporte más allá de la durabilidad que en Venezuela, porque ha asegurado que no hay una respuesta consular por parte del gobierno venezolano en cada uno de esos países para los migrantes venezolanos que quieren de alguna manera renovar su pasaporte y mantener su estatus migratorio en los países donde ellos han decidido ir a buscar mejores condiciones de vida y asentarse en otras naciones debido a la situación política, social y económica que se vive acá en Venezuela. También ha hablado y ha rechazado de alguna manera esta acción que desde algunos sectores se ha tratado de vincular ante un procedimiento de carácter penal en su contra por traición a la patria. Él también ha dicho que va a mantener su posición de seguir denunciando y llevando la voz de los venezolanos a las distintas instancias internacionales en las cuales se tenga que denunciar las presuntas violaciones y las seguras existen contra los venezolanos, tanto acá en Venezuela como en otros países. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.